Después de la autopsia, se reveló que la mujer había extraído el corazón de su madre antes de que ésta falleciera. Una de las tantas consecuencias que han tenido en nuestras vidas las redes sociales es que nos han llevado a idealizar a las personas que vemos a través de nuestra pantalla, lo que nos hace ignorar que detrás de cada post, video o foto que vemos en Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra red social, siempre hay una intención y una forma de mostrarle al mundo única y exclusivamente lo que queremos mostrar. Si lo pensamos, no muchas personas muestran en redes sociales sus más profundos secretos, miedos o incomodidades. Lo que vemos en nuestras pantallas muchas veces no pasa de ser un pequeño fragmento de la vida de una persona que se cristaliza en el tiempo para que otros la vean. En ese orden de ideas, a veces olvidamos que detrás de cada rostro feliz o detrás de la figura perfecta que nos muestran nuestros modelos favoritos, también pueden existir depravaciones y pensamientos oscuros que se esconden en el interior de sus cabezas y los que, en circunstancias normales, nunca podríamos llegar a conocer. El día de hoy, detrás del rostro angélico, de la figura estereotípica y del estilo aparentemente perfecto, habitaba una mujer capaz de asesinar de manera cruel y no sentir ni un atisbo de resentimiento. El 11 de diciembre era un día completamente común en la ciudad de Comrad, en Moldavia. El día había transcurrido rápido y las soleadas horas del día habían pasado rápidamente por la noche que se asomó de manera prematura. En la comisaría de la policía de la ciudad no había demasiado revuelo. A lo largo del día, las llamadas a la línea de emergencias no habían sido demasiadas y las que habían entrado solicitaban auxilio con crímenes comunes como hurtos o pequeños accidentes automovilísticos. Hasta ese punto, la jornada era un éxito completo en materia de seguridad. No se habían presentado episodios demasiado violentos hasta el momento, o eso creían las autoridades. Pocas horas habían pasado desde que la luz del día había sido reemplazada por la oscura noche cuando la línea de la policía sonó. El ruido telefónico, tan maquinal como siempre, no pareció asustar a nadie. No esperaban que aquella llamada los pusiera a correr por toda la ciudad para dar con una criminal que estaba libre. Del otro lado del auricular hablaba un joven no mayor a los 25 años. Su voz sonaba atropellada, como si en ese preciso instante estuviera haciendo acopio de todas sus fuerzas para expresar la situación. El joven en un principio comenzó a relatar cómo su novia había acudido esa misma noche a su casa. Dijo que habían empezado a beber unos cuantos tragos y que en un principio todo estaba bien. Sin embargo, pocos minutos después de la llegada de su pareja y producto del alcohol, la chica empezó a perder la cordura, o al menos así lo había pensado el muchacho, pues su novia había empezado a contar muchas cosas sin sentido. La novia de aquel muchacho le había contado que pocos minutos atrás había acabado con la vida de su madre. Le había contado que la había apuñalado varias veces y que luego le había sacado el corazón. El joven contó al oficial que atendía su llamada que en un principio había pensado que todo era producto de la borrachera que la mujer tenía y había continuado bebiendo con ella durante un rato más, pero al cabo del rato, la joven se terminó quedando dormida, pues al parecer había estado bebiendo desde mucho antes de llegar a su casa. En ese momento, el joven lo pensó varias veces, pero finalmente tomó la determinación de averiguar si lo que decía su novia era verdad. Sin embargo, no estaba preparado
para lo que encontraría. El joven salió de su casa, tomó las llaves de su pareja y pidió un taxi, y en unos pocos minutos llegó hasta el hogar de su pareja. Los momentos en los que introdujo la llave en la cerradura recordó la confesión de la mujer. Abrió la puerta con una lentitud pasmosa, como anticipando la macabra obra que estaba por ver. La cerradura giró y el muchacho entró a la casa, y lo primero que notó fue un particular olor a hierro que ascendía con violencia en contra de sus fosas nasales. El chico siguió avanzando y a cada paso su respiración se entrecortaba más y más. En el piso había huellas de sangre. El chico siguió ese rastro y ante sus ojos encontró algo increíble. En el piso, rodeada de un enorme charco que provenía de su tórax, vio una mujer de pelo rubio. Era su suegra Praskovia Leikovic. Desde lejos, pues no se había atrevido a acercarse más, logró divisar que el tórax de la mujer estaba abierto de un lado al otro. También lo estaba en el lado izquierdo del pecho. Inmediatamente después de presenciar esta dantesca escena, salió de la casa a tropezones y llamó a las autoridades. El relato fue tan vívido, tan pormenorizado, que la gente que recibió la llamada no dudó por un momento que todo lo que le había contado aquel joven era cierto. Al joven le dijo que no se moviera del lugar, puesto que en pocos minutos hasta la escena del crimen llegarían las autoridades. 2 horas después, varios agentes de la policía llegaron hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, se encontraron con el joven, quien nuevamente tuvo que repetir toda la historia. Esta vez, los oficiales tampoco dudaron de lo que el joven decía. Además, por su actitud y la forma en la que contó lo sucedido, creyeron que no tenía absolutamente nada que ver. Luego del corto interrogatorio, los oficiales entraron a la escena del crimen y, además de lo que había encontrado aquel joven, fueron testigos de una escena que seguramente recordarán a lo largo de sus vidas. Los policías encontraron el cuerpo sin vida de Praskovia Leikovic, pero además de lo presenciado por el joven, también confirmaron que a la mujer le habían extraído las entrañas. Era casi como si un forense la hubiera diseccionado, pues también su corazón había sido extraído. Luego de examinar con más detenimiento el lugar del crimen, los policías encontraron en las bolsas de la basura varias de las partes del cuerpo que le habían sido extraídas. Ahora la policía tenía una misión. Tenían que capturar a la asesina, una mujer llamada Anna Leikovic, una joven que había sido capaz de acabar de manera totalmente cruel y repulsiva a su propia madre. Pero entonces, ¿quién era esta chica? Anna Leikovic nació en 1999 en Moldavia. Su padre desde siempre había ostentado una excelente posición en la escala social, pues era dueño de una importante granja avícola. Así que desde muy joven el dinero no había sido un problema para Anna Leikovic, que lo había tenido todo a pedir de boca. Pero el padre de Anna, Vasily Aladov, no era conocido únicamente por su dinero y su excelente posición económica. Además de eso, era bastante recordado en la ciudad de Comrat, pues había sido candidato para ocupar un cargo público. No obstante, debido a que no consiguió las firmas necesarias, no pudo participar en la contienda. Y ante esta situación, la manera de actuar del individuo había sido sorpresivamente violenta, pues había amenazado a su contrincante con atropellarlo. Además de esto, el hombre había utilizado groserías en la televisión pública, algo que dejó un indeleble recuerdo en la memoria de sus conciudadanos. Para el momento en que ocurrió el caso que terminó con la vida de Praskovia Leikovic, la pareja ya se había separado. Vasily, por su parte, tenía un hijo con otra mujer, mientras que Praskovia vivía en Alemania. La mujer había empezado a ejercer la medicina en ese país desde que su hija era bastante joven, por lo que Anna había pasado largas temporadas de su vida en Alemania. No obstante, la joven vivía sola desde hacía ya algunos años. Su belleza y su costoso estilo de vida cimentaron su
rápido ascenso en redes sociales. Ana solía subir postales suyas viajando, posando con ropa costosa o simplemente disfrutando de su vida. Quienes conocían a Ana sabían que ese estilo de vida se lo podía permitir gracias al dinero de su padre, quien la mantenía y le pagaba sus estudios de medicina. Pero para quienes solo conocían a Ana por Instagram, era incomprensible cómo una joven estudiante de medicina podía vivir con tantos lujos. Por este motivo, la joven empezó a ganar adeptos en Instagram, llegando a tener cerca de 10,000 seguidores y no pocos admiradores de su belleza y de su ostentoso estilo de vida. Pero esta era solo la fachada de la vida de Ana. Detrás de todas estas fotos, entrenando en gimnasio, posando en la Torre Eiffel en Francia o en preciosas playas, había una joven trastornada y que no podía tomar el control de su vida. Ana estaba al borde del alcoholismo y solo un mes antes de que acabara a su madre, había tenido una sobredosis de sustancias ilegales. Lo que Ana reflejaba en las redes sociales no era ni la sombra de lo que era en la vida real. Una joven con muchas carencias que se ocultaba tras la máscara de la bebida y las sustancias. Una joven que no encontraba refugio ni confianza en su familia y que creía que solo con amigos, sustancias y bebida tendría el control de su vida. Irónicamente, todo apunta a que este fue el detonante que la llevó a cometer su horrible crimen. Un mes antes de ese lúgubre 11 de diciembre de 2020 en el que Ana acabó con los sueños de su madre, Praskovia Leikovic había recibido una llamada en Alemania y provenía de un hospital. El motivo es que su hija había sufrido una sobredosis de sustancias y la habían internado. Para ese momento su pronóstico era reservado. Desde ese momento Praskovia había empezado a preocuparse mucho más por su hija. Para nadie en la familia era un secreto el consumo desmedido de Ana en cuestión de sustancias y de alcohol, pero esto ya estaba fuera de control, pues prácticamente todos los días de su vida sentía la necesidad de acompañar sus vacíos emocionales con este tipo de actividades. Su madre había tratado de ayudarla desde hacía mucho tiempo. Desde hacía un año atrás le había contratado un psicólogo y había tratado, casi obligando a su hija a que asistiera a rehabilitación, pero nada había surtido efecto. Ana simplemente no permitía que nadie la ayudara. Quería seguir hundiéndose en esa espiral sin salida. Anhelaba con ansias muy oscuras tocar más fondo en su vida, sin saber que sus deseos podrían hacerse realidad. Pese a que Ana estudiaba medicina, lo que supondría un proyecto dentro de su vida, para ella no había nada que prendiera motivación en su incomprendida vida. En vista de esta situación, luego de que Ana fuera dada de alta, su madre se comunicó con ella. Ese día tuvieron una fuerte discusión, pero sirvió para que Praskovia se diera cuenta de que su hija necesitaba ayuda de manera inmediata. Durante un mes estuvo planeando su viaje, adelantaba trabajo, se comunicaba con sus jefes y arreglaba todo cuanto pudiera. Finalmente dejó todo programado y el 11 de diciembre partió desde Alemania a Moldavia para hablar seriamente con su hija. Ese día en la tarde la mujer arribó a Comrad, al apartamento de su hija Ana. Todo parece indicar que antes de que la mujer fuera acabada, se produjo una fuerte discusión entre madre e hija y el fatal desenlace fue el que le cobró la vida a la víctima. Después de que las autoridades tomaran todas las evidencias del lugar del crimen, se dirigieron inmediatamente a la casa del novio de la joven para capturarla. No obstante, una vez la policía llegó a la casa, se dieron cuenta que la joven había escapado. La policía alertó a los medios de comunicación y las autoridades nacionales para tratar de capturarla. 72 horas después de iniciada su búsqueda, la joven fue finalmente capturada, pero en ese punto había aparecido una evidencia que tenía en el
el ojo del huracán a la joven. Después de la autopsia, se reveló que la mujer había extraído el corazón de su madre antes de que ésta falleciera y que le había propinado varias puñaladas. Durante aquellas horas, las redes sociales de Ana habían estallado. Miles de curiosos preguntaban si era cierto lo que publicaban los medios, y es que en las noticias aparecían titulares como "Instagramer acaba a su madre de forma brutal". Una vez la joven fue capturada, fue llevada ante la fiscalía. Existen varias grabaciones en las cuales se ve como Ana, mientras se hacen papeleos o se intentan esclarecer los acontecimientos, está acostada en el tribunal jugando con sus uñas. También cuando se percata de la presencia de las cámaras de distintos medios de comunicación, se muestra coqueta y sonríe. Cuando le han preguntado por el motivo por el cual terminó con la vida de su madre, simplemente se ríe y se despide de quien se lo pregunta. Se cree que el motivo por el cual la joven eliminó a su madre es porque Praskovia la habría amenazado con internarla en un centro de rehabilitación. De ser hallada culpable, Anna Leikovic podría pagar una pena de entre 20 años a cadena perpetua. Lo que ves en pantalla es un criminal confesando que terminó con la vida de una madre. I finally decided to go in, and so I opened the door, I rushed in. Lori was laying face down on the bed. I went up to the side of the bed, put a rag over Lori's head to gag her. She woke up. I'd placed my elbow in the middle of her back. Did she ever talk about her mother? Yes, she talked about her. I believe she might have said, like, I wish my mother something, but I assumed it was normal teenage angst. Okay. Did she talk about what her mother would do to her? Yes, she said her mother beat her, called her fat. La señorita Rachel Waterman es muy activa en las redes sociales, conocida por su contenido lúgubre y siniestro, como por ejemplo, un blog que usa a manera de diario personal, en donde abiertamente expone sus problemas personales y sus gestos de rebeldía, detallando sus quejas y situaciones que la conflictúan. No obstante, juega al límite de la velocidad y de la mentira en sus narraciones, con una serie de testimonios de maltrato doméstico, donde es víctima de insultos y de violencia por parte de su propia madre. Rachel Waterman, de 16 años, vive en la isla Príncipe de Gales, en Alaska, en un pueblo pequeño llamado Craig, un lugar frío con pocas actividades para la urbe adolescente o juvenil. De hecho, no es un lugar turístico, caracterizado principalmente por su población de personas de la tercera edad, quienes son pensionados o viven del comercio náutico y de la pesca. La isla tiene la reputación de ser un lugar seguro, con muy bajos índices de criminalidad. Allí, todos se conocen entre todos, siendo una población tan pequeña. Muchos de los habitantes de la isla también son visitantes del blog de Rachel Waterman, siendo testigos de sus quejas y críticas hacia Laurie Waterman, su no tan querida madre. Laurie Waterman, progenitora de la joven rebelde Rachel Waterman, es maestra de escuela, licenciada en educación especial y trabajo infantil, con una reputación intachable en toda la comunidad isleña, a pesar de las denuncias o falacias de su hija en su blog. Laurie es esposa del señor Doug Waterman, un agente de bienes raíces 12 años mayor que ella, que trabaja duro viajando constantemente, ausentándose por días de su casa en asuntos de negocios. La familia está compuesta de 2 hijos, Jeffrey y Rachel Waterman, quienes gozan de la comodidad de una familia de clase media alta, con buenas entradas económicas. Los Waterman son conocidos en su comunidad por ser buenas personas, siendo una familia muy querida por todos, particularmente Laurie, quien tiene la reputación de ser un alma caritativa, una mujer cristiana que todo el tiempo está sonriendo, dando consejos y diciendo sí a todo.
Sus amigos cercanos la describen como una mujer condescendiente, devota y alegre, pero de poco carácter, por lo que es fácilmente manipulable. No obstante, despertó un gran cariño a quienes la conocieron o trataron con ella en vida. Jeffrey Waterman, hijo mayor de la pareja Waterman, tuvo que abandonar su lugar de origen en el pueblo isleño y congelado de Craig para acudir a la universidad a estudiar un pregrado, pues la isla, al ser un lugar tan pequeño, no contaba con universidades importantes. Jeffrey, por esta razón, se inscribió a la Universidad de Washington, comunicándose con su familia solo por teléfono o internet, visitándolos en fechas especiales, luego de largas temporadas de ausencia. Ahora vivía lejos de casa. Volviendo a Rachel Waterman, siempre fue una jovencita linda y popular en la escuela, reconocida por sus buenas calificaciones y su excelente comportamiento. Es parte activa del coro, el teatro y el equipo de voleibol, acumulando algunos premios en su casa, pero el extremismo religioso de su madre y la ausencia de su hermano, que era a fin de cuentas su gran amigo, hizo que la joven se inclinara hacia la rebeldía a sus 16 años, haciéndose extraña y ensimismada. Primero se involucró demasiado al mundo del internet y las redes sociales, frecuentando páginas de ocultismo y hechicería, temas complejos del tema místico, adoraciones macabras y fuerzas herméticas que la fueron atrayendo de a poco. También su música se hizo diferente, frecuentando bandas de heavy metal y rock pesado. Empezó a vestir de negro, a maquillar su rostro de tez pálida, a delinear sus ojos con color negro, a vestir con cadenas y taches. Luego, a frecuentar la Wicca como espiritualidad, como fe, lo que sin lugar a duda chocaba directamente con las creencias de Laurie Waterman, su religiosa madre. Las discusiones entre las dos mujeres se hicieron constantes, se hicieron parte del día a día, cargadas de gritos, ofensas y castigos, los cuales no eran respetados por Rachel, quien escapaba de su casa al anochecer, fugándose por la ventana. Laurie Waterman trataba de platicar con su hija, buscó ayuda psicológica para ambas, pedía consejos en la iglesia donde asistía, pero su hija era indiferente a cada intento, cada vez más cruel y apática con su madre, a quien despreciaba por completo. Como disgusto nuevo para su madre, conociendo la diferencia de edades entre su mamá y su papá, empezó a salir con chicos mucho mayores que ella, quien tendría 16, frecuentando con hombres de 24 y 26 años, motivo que sus padres no podían reprender, pues no tenían la autoridad moral, ya que entre ellos habían 12 años de diferencia antes de casarse. Evidencia que Rachel todo el tiempo les echaba en cara. El primer novio de la joven rebelde fue un sujeto raro de nombre Brian Ruddle, con quien se conoció cuando ella tenía 15 y él 23, en una tienda de videojuegos y cómics. Luego de un intenso romance, todo terminó, pues Brian Ruddle le presentó su mejor amigo a Rachel, un tipo llamado Jason Arrant, quien quedó profundamente enamorado de ella. Los dos mejores amigos, Brian y Jason, tuvieron infancias complicadas, llenas de abusos y malos tratos, haciéndose de adultos marginados sociales, sujetos raros en el pueblo. Los amigos hicieron un pacto de sangre alguna vez, uniendo sus manos luego de cortarse la palma de ellas, juntando su sangre como símbolo de lealtad eterna, jurando compartir todo entre ellos para siempre. Jason Arrant era el conserje del colegio de Rachel Waterman, por lo que la veía a diario hasta quedar encantado con ella. Le solicitó a su amigo querer estar con ella y hacerla su novia, y sin embargo su amigo accedió sin problema, cumpliendo su juramento de compartir. Jason Arrant se volvió intenso y obsesivo con la joven. Era controlador con ella y celoso con sus amigos del colegio. También por la prometedora vida de Rachel,
quien era una atlética deportista, una chica popular, y él se consideraba a sí mismo un perdedor, alguien que a su edad no había logrado nada en la vida, lo que lo llenaba de rabia y de celos. Cabe aclarar que el amigo de Jason también era muy celoso y protector. En febrero del año 2004, Rachel Waterman abrió un blog en internet llamado Mi Vida de Mierda, el diario de una persona desequilibrada. Allí narraba detalles su día a día, qué hacía, dónde estaba, con quién estaba, planteaba sus preguntas e inquietudes sobre todo. Criticaba a su madre, a quien juzgaba abiertamente como una persona maltratadora. Entre las notas que escribía en su blog, hablaba de serios abusos de parte de su madre Laurie Waterman hacia ella, burlándose de cómo era sometida a diario en un extraño tipo de humor negro, donde se burlaba de sí misma, de su desgracia, narrando cómo su madre la humillaba y la maltrataba, empujándola por las escaleras, cortando su cabello, golpeándola cuando dormía y dejándola semanas sin comer porque consideraba que estaba gorda. Así lo revelaron algunos amigos suyos en una posterior entrevista. Did she ever talk about her mother? Yes, she talked about her. I believe she might have said, like, I wish my mother or something, but I assumed it was normal teenage angst. Okay. Did she talk about what her mother would do to her? Yes, she said her mother beat her, called her fat. La gente no creía en las denuncias de Rachel Waterman en su blog, pues quienes conocían a Laurie Waterman sabían que era una mujer bondadosa y amable. Además, no la creían con el carácter suficiente para tratar de tal manera a su hija, quien por el contrario que su madre, tenía fama de mentirosa y de rebelde. Con el pasar del tiempo, la joven declaró que se medicaba contra la depresión, enseñó heridas, golpes, arañazos y hematomas como evidencia de sus aflicciones, insistiendo en que era maltratada por la religiosa madre, pero sus golpes eran más bien asociados a su condición de deportista, moretones que no representaban heridas graves, más bien comunes de los entrenamientos físicos que practicaba, como el voleibol. El fin de semana del sábado 13 y 14 de noviembre del año 2004, Rachel Waterman y su padre se fueron de viaje dirigiéndose hacia el aeropuerto. Allí tomaron caminos distintos y abordaron diferentes aviones. Su padre por asuntos de negocios y Rachel hacia una competencia de voleibol de la que eran finalistas con su equipo escolar. Mientras tanto, Laurie Waterman se quedó en casa luego de acompañar y despedir a su familia. Laurie llegó a casa agotada y durmió una siesta. Era muy tarde esa noche. A la mañana siguiente iría a la iglesia como de costumbre, pero nadie la vio en el templo durante todo el día. El 14 de noviembre, Rachel y su padre Doc Waterman vuelven a casa con buenas noticias. El equipo de Rachel había ganado la competencia de voleibol, pero al llegar a casa, justo enfrente de la calle, notaron que el coche de Laurie, una minivan Chrysler, no estaba allí. En casa tampoco había rastro de la mujer, lo que preocupó a Doc Waterman hasta la exasperación. Pero por otro lado, Rachel estaba indiferente, no vio importancia y se dirigió directo a su cuarto, donde prendió la computadora, abrió su blog de internet, describió el día y luego fue con su padre en busca de su madre desaparecida, pero sin ninguna importancia. En la cocina de la casa, Doc Waterman encuentra una botella de vino vacía, pero su mujer no bebía alcohol, lo cual es sumamente sospechoso. Además, la cama de la alcoba principal estaba destendida, había pañuelos en la mesa de noche. Laurie Waterman jamás salía de casa sin dejarla arreglada porque era bastante psicorrígida con el aseo del lugar, lo cual también era sospechoso.
Padre e hija, vecinos, conocidos y amigos cercanos a la familia buscan a la mujer sin rastro alguno. Posteriormente denuncian a la policía, quienes les aconsejan esperarla y seguir con su rutina. Rachel Waterman no se veía afectada en lo absoluto por la desaparición de su madre. Declararía ante sus amigos una siniestra hipótesis, la cual no tenía sentido alguno, pues al momento de advertirlas no había pruebas de nada todavía. Según la adolescente, su madre se había emborrachado y tuvo un accidente en carretera, del cual no había logrado sobrevivir. La policía recibe el informe de unos cazadores que encuentran un coche en llamas del mismo modelo que conducía Laurie Waterman. En su interior había restos humanos. Los resultados de los laboratorios forenses tardaron en llegar, pero confirmaron que los registros dentales del cuerpo calcinado precisamente eran de Laurie Waterman. El coche en llamas estaba aparcado en la mitad de la carretera. Toda la escena del crimen y sus alrededores desprendían un fuerte olor a gasolina. El cuerpo estaba en el asiento de atrás y en una posición extraña. Lo que se concluyó fue un asesinato, pues todo en la escena del crimen estaba montado para supuestamente hacerlo parecer un accidente de tránsito, mas no tenía sentido alguno que así lo fuera. El principal sospechoso sería Doug Waterman, esposo de la víctima, quien, debido a sus largos viajes de trabajo, se rumora tendría un amante. No obstante, tenía la coartada perfecta porque viajaba por negocios mientras su esposa fue asesinada. Con el paso del tiempo se desclasificaron sus sospechas. Se comprobó que no había amantes y que el hombre se implicó mucho con la investigación de su esposa. Incluso declaró la pista principal a la investigación: la problemática relación entre su esposa y su hija. Y además, los extraños hombres con los que Rachel salía. La policía investigó a Brian Ruddle y a Jason Arrant, dos amantes de Rachel Waterman y amigos entre sí, aunque la joven negaría su vínculo con ellos. El 18 de noviembre la policía registra el domicilio de los Waterman, encontrando fibras de cuerda, guantes de látex y huellas dactilares en la ventana, lo que podría suponer un posible secuestro, presuntamente realizado la mañana del 14 de noviembre, mientras Laurie Waterman dormía. Los oficiales de la policía se llevaron algunas cosas de la casa para investigar, entre ellas el computador de Rachel, quien aún posteaba activamente en su blog de internet. En el laboratorio, la policía descubre el blog de la joven, por lo que empiezan a sospechar de ella. Aunque Rachel ni siquiera estaba en la ciudad el día del crimen, quienes sí estaban en la comunidad de Craig eran sus dos novios o sus amantes o como sea esa relación, los amigos que se juraban lealtad eterna entre ellos. Los hombres fueron interrogados por los oficiales, cayendo en múltiples contradicciones. Jason Arrant se quiebra y confiesa todo, que su amigo y actual novio de Rachel, Brian Ruddle, mató a Laurie Waterman debido a que la madre torturaba y maltrataba a diario a la pobre Rachel, quien no podía hacer nada porque nadie le creía. I was noticing some things on her body that shouldn't have been there. You know, bruises and marks and other things, and I asked her about them. Okay. And what did she tell you? She told me that they were the results of abuse by her mother. And finally I said, well, what is it that you want me to do? Okay. And she said that she thought it would be better if her mother wasn't around anymore. Did you ask her what she meant by that? Well, yeah. And what was her response? That she thought it would be better for. Fue así como Brian decidió asesinar a la mujer para liberar a su novia, pues se había vuelto muy posesivo con ella. La policía le propone grabar la confesión para creer su historia, razón por la cual accede, pero en la conversación entre los mejores amigos se nota un alto índice de complicidad entre los dos, por lo que es evidente que ambos, Brian Ruddle y Jason Arrant, eran culpables. Brian Ruddle entró a la casa de su novia luego de ser convencido por su amigo Jason Arrant de hacer algo al respecto.
conforme al maltrato hacia Rachel. Luego de entrar al domicilio de los Waterman, somete a Laurie y la obliga a tomar una botella de vino completa. Luego la sube a su coche personal, una minivan Chrysler, y la lleva a 40 millas lejos de su casa. Allí tratan sin éxito de romperle el cuello a la mujer, luego la asfixian y le prenden fuego junto a su auto, propasándose con la gasolina derramada. Los teléfonos celulares de los sujetos fueron registrados, evidenciando una tercera persona en el delito, Rachel Waterman, quien indicaba cuando su madre estaba sola en casa, dando pistas clave de cuándo estaba más vulnerable. También lograron descifrar llamadas donde hablaban sobre el vino, el accidente en coche y el incendio, abiertamente, además de un mensaje de texto que decía: "El trabajo está hecho", enviado el mismo día del crimen. Brian Ruddle fue condenado por asesinato en primer grado a 99 años de cárcel. Por su lado, su amigo Jason Arrant fue condenado a 50 años de prisión y Rachel Waterman solo fue condenada a 3 años por el cargo de homicidio accidental. Al salir de la cárcel eliminó su blog y actualmente sigue con su vida. Contaron hasta 3 entre susurros, luego golpearon salvajemente las cabezas de la pareja. En el caso de un crimen horrendo es más probable que el tipo grandote de rasgos fuertes y actitud grosera sea el presunto criminal antes que la dulce jovencita de rasgos angelicales y voz meliflua. Sin embargo, este juicio visual no puede ser objetivo, pues solo estamos determinando el cómo se ven y de esa forma no podemos adivinar lo que en verdad han hecho. A veces lo aparentemente dócil es mucho más peligroso que unas garras afiladas o unas mandíbulas con cientos de dientes. A veces lo más pequeño en la naturaleza puede ser también lo más letal, como aquellas ranas diminutas en el Amazonas con colores radiantes que advierten su mortal veneno con su belleza. Manfred Albrecht von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, fue un destacado soldado alemán que participó en la Guerra Mundial como piloto de cazabombarderos. Cuentan que consiguió derribar más de 100 aviones durante la guerra, pereciendo el 21 de abril de 1918. A su nombre se han hecho canciones, libros y películas. Susan von Richthofen, descendiente del Barón Rojo, es una hermosa joven de cabellos dorados de 18 años, que posteriormente le conocerían como el demonio rubio, heredera de una millonaria fortuna, pues es descendiente de una respetada, influyente y poderosa familia alemana. Los Richthofen habla 3 idiomas, entre los que comprende el portugués, inglés y alemán. La chica desde pequeña vive en Brasil, en Sudamérica, con su familia. Era amante de la danza, razón que la llevó a practicar el ballet, y era una amante de la música. La mujer se destacaba por su gracia y precisión en la danza, su buen comportamiento y las altas notas que acostumbraba a alcanzar en la escuela, siendo una envidia para muchos de sus compañeros de clase. Susan Richthofen nació en Sao Paulo, Brasil, el 3 de noviembre de 1983. Es hija de Manfred y Maricia von Richthofen, una pareja compuesta por un ingeniero alemán destacado que además era jefe de una compañía estatal importante de infraestructura urbana, por lo que se encontraba con su familia radicada en Brasil por asuntos laborales, participando en la construcción de vías y barrios junto al gobierno. Su esposa y madre de Susan, Maricia Richthofen, de ascendencia brasileña y libanés, era una respetada psiquiatra, muy citada en el campo de la medicina, una eminente influencia académica en el campo científico, destacada por sus investigaciones
investigaciones y publicaciones. La familia Richtofen también integraba a Andreas Richtofen, el hermano 3 años menor que Susan, fanático de los videojuegos y el anime, con quien se llevaban bastante bien pese a que tenían gustos y pasiones muy diferentes. Los jóvenes tuvieron todo tipo de obsequios desde su nacimiento, fueron a los mejores colegios, disfrutaron de muy buena comida y de un buen hogar durante su infancia, con padres preocupados y atentos a facilitar la vida de sus hijos, por lo que los niños tuvieron muchísimas oportunidades en sus vidas. Nunca les faltó nada, y la palabra carencia poco significado tenía en esta familia. Susan von Richtofen en principio era una mujer relativamente buena, algo consentida y materialista, como era de esperarse entendiendo su casta burguesa. Sin embargo, no era rebelde ni problemática antes de enamorarse, aunque sí sociable y alegre, entregándose a sus estudios y pasiones como la danza. Su hermano menor Andreas von Richtofen era el contrario, un chico hogareño y bastante ensimismado que prefería estar en su computadora y en su cuarto la mayoría del tiempo posible, pues siempre consideró el mundo del anime y los videojuegos más interesante que el mundo real. Una tarde de 1999, la familia paseaba por el parque cuando vieron a un chico piloteando un avión a control remoto. La actividad les pareció curiosa y decidieron observar de cerca. Andreas en particular quedó fascinado ante el artefacto aéreo, haciéndose amigo del piloto, quien le permitió maniobrar el avión eléctrico en cuestión de minutos y una breve interacción. Los padres no vieron peligro alguno en esta socialización, por lo que se acercaron a conocer al chico intercambiando teléfonos y posteriormente siguiendo su camino. Durante el recorrido de regreso a casa, el hijo menor de la familia no paraba de mencionar lo divertido que fue maniobrar el avión de ese chico que acababan de conocer. Pero ¿quién era este chico? Daniel Kravinhos es un chico de 19 años, amante del aeromodelismo, de los aviones a escala coleccionables y de algunos artefactos aéreos como el que piloteaba aquella tarde de 1999. Él mismo armaba y vendía sus propios artefactos, siendo uno de los mejores pilotos de aviones a escala alrededor del mundo. Un tipo agradable que a todos en la familia Richtofen cayó muy bien en un principio. La empatía de los aviones con la familia viene desde los días de su abuelo, el Barón Rojo, por lo que consideraron una buena señal y el inicio de una trágica amistad. A pesar de la diferencia de edades, primeramente, Daniel se relacionó con el más pequeño de la familia, Andreas, de 13 años. Juntos paseaban en bicicleta y piloteaban aviones a control remoto. La familia veía estas actividades como positivas, pues su hijo se empezaba a relacionar con otras personas y de hecho, este era su primer amigo, algo muy inusual, pues el chico solía andar ensimismado en sus series de anime. Aunque Daniel era mayor que Susan por un año, la joven quedó completamente enamorada de él, confiando en que había sido aceptado por su familia. Por esa razón decidió escribirle y mandarle una carta de amor a través de su hermano menor, el cual la entregaría una tarde de paseo con su amiga. Obviamente Susan tenía nervios de no saber cómo iba a reaccionar él. No quería pretender ser una lanzada, pero se moría de ganas de saber si él estaba interesada en ella. Daniel Kravinhos, al leer la carta, se llenó de emoción y felicidad. Su amor era correspondido. Al poco tiempo se hicieron amantes con Susan, pero la relación se tornaría demasiado intensa en poco tiempo, volviéndose obsesiva. Se sacaban fotografías a escondidas para guardar en extraños altares, exaltando a su pareja con velas y rezos. Mandaron a hacer cojines impresos con el rostro del otro y este tipo de acciones hacía que su amor rayara con lo enfermizo, por lo que las cosas no demorarían en salirse de control. Susan perdería su virginidad en un motel de Brasil junto a Daniel, mientras estaba bajo los efectos de asuntos ilegales y ebria. Todo esto, por supuesto, a escondida de sus padres. El cuarto de hotel donde sucedió su noche de pasión
situación sería más recurrente con los días, en un frenesí emergente de consumo de la planta verde que es ilegal en muchos países. Sustancias ilegales, bebidas embriagantes, cigarrillos y muchos ratos íntimos. De manera sorprendente, Andreas Richtofen visitaba a su hermana y a su amigo en el hotel, donde en ocasiones se unía a este frenesí de consumo, obviando los ratos íntimos, por supuesto. Manfred y Marcia von Richthofen empiezan a notar el extraño y radical cambio de actitud de su hija, quien se hacía más rebelde, más grosera y más desalineada, actitudes que nunca antes había mostrado. Sus padres comenzaron a sospechar de Daniel, pues fue desde que empezaron a salir juntos que la joven empezó a cambiar, algo que también les impresionó mucho, pues creían que la relación de estos dos jóvenes no iba a ser algo más que un romance pasajero, pues Susan era de una prestigiosa clase alta, mientras que Daniel Kravinhos era un sumergido en toda clase de problemas sociales. Es acá cuando los padres deciden mover sus influencias e investigar a fondo quién es el amante de su hija, el supuesto aviador de maquinitas a control remoto. Descubriendo su oscuro pasado y los antecedentes de su familia, su padre tuvo problemas legales por suplantación, siendo arrestado por cometer múltiples estafas. Su hermano, Christian Kravinhos, está recluido en un centro de rehabilitación desde hace tiempo, debido a una fuerte adicción que lo llevó a cometer actos repudiables y agresivos. Finalmente, Daniel Kravinhos, que como si siguiera los pasos de su hermano, reporta un serio antecedente de consumo excesivo, siendo un par de veces detenido por la policía debido al porte ilegal de sustancias. Si bien estos antecedentes suelen ser problemáticos, lo son aún más para una familia tan influyente y perteneciente a la aristocracia como los Richthofen, quienes no podían permitirse el desliz de su hija por más amor que hubiera de por medio. Así que los padres prohibieron a Susan rotundamente seguir la relación con Daniel Kravinhos. Durante un año la pareja siguió desacatando las órdenes paternales, se veían a escondidas en el hotel ignorando la prohibición de sus padres. Susan incluso faltó a su ceremonia de grado, organizada con meses de anticipación, siendo un evento sagrado para la familia, solo por compartir con su pareja. Esto desató un inmenso problema que aumentaría en el Día de la Madre, cuando nuevamente falló a la ceremonia familiar por escaparse con su novio. Al llegar a la mansión, la madre abofeteó a su hija delante de todos, completamente ofendida por su afrenta. El gesto aumentaría la rabia de la joven, que descaradamente seguía frecuentando cada vez más a su tóxica pareja. Incluso hubo varios altercados físicos entre Daniel y Manfred, padre de la hija, quien amenazó a Daniel por acercarse a su casa o a su hija, mientras lo golpeaba en la cara. Su hija, presente en las peleas, se cargó de aún más cólera contra su familia, pues para ella no había nadie más importante que su pareja, incluso por encima de sus padres. Desesperados, los jóvenes obsesionados planearon entonces algo macabro, una estrategia para salir de una vez por todas de los padres de Susan y quedarse con una cuantiosa herencia, libres para amarse y millonarios para vivir tranquilos el resto de sus vidas. El 31 de octubre de 2002, un día después de celebrar la noche de Halloween, Daniel y Susan ejecutaron su macabro plan. Antes del hecho, desactivaron las cámaras de seguridad y las alarmas de la mansión de la familia Richthofen. Susan lo hizo 2 días antes, posteriormente de deshacerse de Andreas, el hermano pequeño, a quien llevaron a un cibercafé en la noche para que se distraiga jugando videojuegos online hasta el día siguiente. Actividad que para este punto no podía realizar en su casa, pues era mal vista por sus estrictos padres. En horas de la madrugada, la pareja se fue en su auto a recoger al hermano de Daniel, Christian Kravinhos, quien los esperaba con 2 barras de hierro huecas para ejecutar su plan. Christian recibiría una comisión por sus servicios. Luego, los 3 se dirigieron a la mansión familiar. Al llegar a la casa, los padres de Susan dormían profundamente, por lo que los hermanos
asesinos desenfundaron las barras de hierro huecas y se dirigieron a la recámara mientras la muchacha rubia se tapaba los oídos para no oír los clamores de sus parientes. Daniel acabaría con Manfred, Christian acabaría con Maricia. Contaron hasta 3 entre susurros, tras posicionarse junto a sus víctimas. Luego golpearon salvajemente las cabezas de la pareja. Manfred murió tras el primer impacto, pero Maricia sufrió bastante antes de morir. La pobre psiquiatra recibió varios golpes que no la acabaron por completo, por lo que puso su mano para defenderse, la cual también se rompió. Finalmente fue ahogada con una toalla mientras sangraban sus heridas. Susan, quien esperaba en la planta baja de la mansión a que acabaran con sus padres, buscaba dinero, joyas y artículos de valor para pagar a sus cómplices y disfrazar la escena del crimen como si se tratara de un robo inescrupuloso. Luego de un rato, la pareja se arregló y encendió su auto, despidieron al hermano cómplice de Daniel y recogieron a Andreas Richtofen en el local de videojuegos. De vuelta los 3 hacia la mansión. Al llegar a casa, descubrieron de forma descarada los cuerpos sin vida de sus padres. La pareja fingió sorpresa, pero el joven Andreas se desgarró en llanto. Llamaron a la policía, quien nota luego de investigar que no se trató de un hurto, sino de un crimen filial. Luego de varios errores en la escena del homicidio y actos que sucederían días después, los medios de comunicación abordaron el crimen y lo emitieron alrededor del país, haciendo del caso un tema mediático debido a las personas influyentes de quienes se trataba el crimen. 2 días después del crimen, la joven pareja celebró una fiesta en casa a nombre de su emancipación, lo que no es un gesto mínimo de remordimiento para los investigadores. Daniel Kravinhos compraría una motocicleta costosa a los pocos días, luego de no tener ni siquiera un trabajo estable. Son detenidos por la policía y confesaron su crimen luego de un extenso interrogatorio, donde involucraron a Christian Kravinhos, su hermano Daniel, y a Susan. Cada uno se incriminó mutuamente. En el año 2006, tras 4 años de investigación rigurosa, por fin serían juzgados por el crimen de la pareja von Richthofen. Durante el tiempo de investigación, los 3 jóvenes pasaron 4 años en prisión preventiva. Andreas fue manipulado por su hermana, persuadido para escribir una carta de perdón a su hermana, autorizándola para recibir la herencia que había perdido por ley. El material fue desclasificado. Las pruebas en el juicio eran evidentes. Los 3 implicados fueron condenados a 39 años de cárcel. Actualmente Susan está casada con un empresario del mundo del transporte con pésima reputación. Se cuenta que al salir de prisión será pastora de la iglesia. Tiene claro que jamás podrá acceder a la cuantiosa herencia de sus padres, a quienes acabó de manera cobarde, siendo exclusivamente Andreas Richtofen el único heredero tras la fortuna del Barón Rojo. Hasta aquí llegó el caso de hoy. Si te gustó la investigación de este video, déjame saber con un misterioso like. Además, recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto y para que tengas más información sobre esta temática del True Crime. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de 2 maneras. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o la segunda, con PayPal, ya que tienes el link en la descripción y además en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que misterios somos y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.